Y ahora vamos al tema de hoy, el nuevo capítulo de la crisis económica en Grecia, que se ha transformado literalmente en una tragedia griega. ¿Cuáles son las consecuencias que tendría el no o el sí en el referéndum que se llevará a cabo este domingo, tanto para la eurozona como para la Unión Europea? Nos acompaña Giovanni Di Girolamo, encargado de negocios, director adjunto de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua y Centroamérica. Buenas noches, Giovanni, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por invitarme. Veamos primero lo que dicen los ciudadanos en Grecia sobre este dilema que enfrentan en el referéndum del próximo domingo y las opciones que están en juego para su país. Nueva hipótesis sobre el incierto futuro de Grecia. Si gana el sí en el referéndum del domingo, ha declarado este jueves Yanis Varoufakis a una radio australiana, el gobierno heleno podría dimitir. El ministro de Economía heleno, que hace campaña por el no en Twitter, ha dicho que en ese caso colaborarían con sus sucesores. La prensa en Grecia está tan dividida como sus habitantes. Un diario partidario del sí profundiza en la humillación de los pensionistas. Otro, afín a Syriza, se refiere a los acreedores como el mecanismo del terror. Desde el martes, los jubilados sin tarjetas bancarias hacen largas colas para sacar hasta 120 euros en una de las 1000 sucursales abiertas. Esta imagen tan gráfica del corralito que sufre el país ha contribuido al descenso del apoyo al no, a las condiciones de los acreedores en el referéndum. Según unos sondeos gana el sí, según otros el no, lo que invita a seguir especulando. Es decir, sí en griego, u oji, es decir, no. Entre estos dos extremos se debate Grecia desde el sábado pasado. Lo único que sé es que todo esto es una locura. No sé qué haré el domingo, si votaré sí o si votaré no. El ministro de Economía, Yanis Varoufakis, ya ha advertido de que dejará su cartera si gana el sí, pero antes de acudir a las urnas, el debate se centra ahora en la legalidad o no de esta convocatoria. En la Constitución ahí hay, habrá que ver qué decide el tribunal correspondiente en Grecia, ¿no? Es verdad que hay cuestiones como los impuestos que no se pueden someter a referéndum. El Colegio de Abogados de Atenas, que apuesta por el sí, lo tiene claro, como dice una de sus representantes, Chrisas Alabrakos. Dice que el referéndum no es legal porque se ha convocado con poca antelación y la pregunta no es clara. Según el Consejo de Europa, la consulta no reúne las garantías necesarias. Consideran que el plazo mínimo de convocatoria debe ser de 2 semanas. El gobierno no hace nada. Envía una tercera propuesta y al mismo tiempo pregunta a la gente su opinión sobre una propuesta que ya no existe. Es de locos. ¿Cómo voy a decir sí al acuerdo? ¿Sí a más de lo mismo? No, no lo puedo aceptar. 2 ciudadanos griegos han pedido que se cancele el referéndum, aunque la instancia correspondiente no decidirá antes del domingo y para entonces los votantes ya habrán tenido que pronunciarse. Eso es lo que dice la gente en Grecia. El ministro de Hacienda dice, bueno, si gana el sí, yo dejo el gobierno. El primer ministro está convocando a la gente a que apoye masivamente el no, bajo la perspectiva de que eso le daría una mejor opción de negociación con lo que se conoce como el Eurogrupo. Y por su parte, los ministros de Economía y de Hacienda de los países de la zona euro dicen, vamos a esperar lo que ocurra este domingo. Exactamente. Esto es como se está dando la cosa. Bueno, la decisión del gobierno griego fue bastante inesperada. Había una negociación que estaba avanzando, que además es parte de un proceso largo que ha empezado cuando el ajuste de Grecia empezó. Y claro, se dio una situación por la cual el gobierno griego, sobre la base de sus consideraciones, decidió de interrumpir esta negociación esencialmente y de ir a consultar la voluntad popular. Y evidentemente hay un respeto por esta decisión, un respeto a la decisión de cualquier gobierno de consultar a su electorado. El gobierno Tsipras evidentemente tenía un respaldo porque recién ganó las elecciones, tampoco era un gobierno que estaba en carga hace mucho tiempo, y de alguna manera, esto repone en tela de juicio un poco todo el proceso, ¿no? Y es normal que hay también del lado de los otros países, que digamos, las instituciones europeas y los países que han prestado dinero a Grecia, un momento de perplejidad, ¿no? ¿Cómo se separa cuando usted dice los países, por el otro lado las entidades privadas, los bancos privados que también son prestatarios? Porque aquí interviene el Banco Central Europeo, pero también intervienen, la gente habla mucho de los bancos privados alemanes y de otros países que son algunos de los principales acreedores de Grecia.
Bueno, hay una deuda, simplemente una deuda privada, pero también en el proceso de ajuste de Grecia hubo la intervención del mecanismo europeo, el mecanismo europeo de estabilidad y de otras fuentes de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional, que han hecho que una parte muy importante de la deuda de Grecia ahora es hacia los países que han contribuido a este Fondo Europeo de apoyo a Grecia, ¿no? ¿Cómo se llegó a este punto? Hay ahora mayor consenso, me parece, de que hay una corresponsabilidad entre los gobiernos anteriores de Grecia que no administraron de manera correcta esos procesos de rescate y por otra parte las entidades prestatarias que son señaladas incluso por autoridades económicas fuera de toda sospecha que dicen, bueno, se embarcaron en unos procesos de préstamo que no eran posibles de recuperar. Pues digamos que el proceso en el cual la deuda griega empezó a crecer mucho fue los años de, digamos, las dos olas de dinero relativamente fácil, que fue una en los años 90 y la otra fue el periodo consiguiente a 11 de septiembre, cuando la tasa de interés empezaron a bajar, hubo una gran abundancia de liquidez privada y la liquidez privada se fue hacia donde la renta pública parecía más interesante, que eran exactamente países como Grecia, que tenían tasas de intereses relativamente baja, sin embargo, en porcentaje más alta que otra parte del mundo, y al mismo tiempo daban la estabilidad absoluta que estando en la zona euro, estando en la Unión Europea, eran de alguna manera deudores seguros. Ahora, todo esto cambió cuando empezó la crisis en 2008, que es una crisis que evidentemente empezó en los mercados financieros internacionales. En 2010 se empezó a ver que había un problema de deuda pública griega. El gobierno Papandreou mencionó evidentemente públicamente que hubo algún problema en el cálculo del porcentaje de deuda del país, también del déficit griego, que evidentemente dando la responsabilidad a los gobiernos anteriores, y allá empezó esta crisis de la deuda pública. En este momento, cuando la posición de Grecia frente a los deudores, a los grandes bancos, era difícilmente manejable, allá intervinieron los mecanismos de solidaridad europea. La condición fue un mecanismo de ajuste para eliminar las condiciones que habían llegado a esta situación. Fundamentalmente medidas, de un lado, para estabilizar la finanza pública, en materia de jubilación, edad de jubilación, gasto público y todo, un tentativo de luchar contra la evasión fiscal o evidentemente la corrupción que hay en Grecia como en muchos otros países del mundo, y también un esfuerzo de alguna manera de racionalizar la gestión de esta deuda. Ahora, lo que pasó es que parte de estos sentimientos eran compartidos también por el electorado que votó por Tsipras. No hay que olvidarse que Tsipras fue elegido sobre una plataforma de lucha contra la corrupción. ¿Contra la austeridad? Claro, había de un lado la lucha contra la austeridad, pero también había la lucha contra la corrupción, la lucha contra los privilegios, la evasión fiscal y todo. Y así que es bien compleja la situación, porque evidentemente el plan de ajuste que fue hecho inmediatamente después de la crisis de 2010 y también que ha continuado en parte bajo el gobierno Tsipras, ha sido considerable, ¿no? Y hubo muchos resultados que evidentemente no han todavía provocado un rebote de la economía griega. Y este es parte del problema. Si la economía griega había empezado a crecer, evidentemente siendo la deuda, hay una deuda en absoluto, que la deuda, digamos, en valor monetario, pero también lo que cuenta mucho desde el punto de vista del inversionista internacional de los mercados financieros, el porcentaje de deuda en relación al PIB. Evidentemente, si el PIB empezara a crecer, el peso de la deuda se iría reduciendo y la sostenibilidad sería mayor. Hoy se publicó o se filtró un documento del Fondo Monetario Internacional que publicó el Guardian de Inglaterra, en el que el fondo dice que la deuda griega es insostenible y se interpreta como que por lo menos los analistas del fondo le están dando de alguna forma la razón al gobierno griego. Bueno, es complejo. Evidentemente es una deuda que es difícil de sostener con una tasa de crecimiento como la tasa actual. Evidentemente, si la reforma económica fueran capaces de producir un rebote de la economía y un aumento del crecimiento, la sostenibilidad de la deuda cambiaría. Y este es un poco donde se juega todo. Pero la conclusión de esa hipótesis es que el programa actual, el que está resistiendo el gobierno de Grecia, no sacaría al país tampoco del pantano en que se encuentra. Es decir, ni una cosa ni la otra. Pareciera que de alguna u otra forma
no se pueden imponer las tesis, por lo menos del Eurogrupo, ni las del gobierno griego, y tienen que buscar algo diferente. Diciamo que si la situación no fuera tan difícil desde un punto de vista también intelectual, ¿no? No habríamos llegado a esta situación. Evidentemente hay un problema de sostenibilidad de la deuda en ausencia de crecimiento. El problema es cómo se puede relanzar el crecimiento. Ahora, el programa que en este momento está rechazando Grecia era un programa que tenía algunos elementos, como por ejemplo la lucha contra algunos privilegios de alguna categoría, como por ejemplo los armadores, ¿no? Los grandes propietarios de compañías de navegación y todo. Había alguna medida en materia, por ejemplo, no de recorte de jubilaciones, sino de alargar la edad de jubilación. Y esto para hacer un sistema, digamos, de jubilación que sea más sustentable. Ahora, si esto es suficiente o no a relanzar el crecimiento, hay que verlo, ¿no? Sin embargo, es claro que romper ese esquema complica las cosas, ¿no? Y hay que ver cuál será la opinión del electorado griego que se va a manifestar en este referéndum. Las encuestas dan opiniones divididas. Algunos dicen que es definitiva la seguridad con que puede ganar el no. Otros dicen que hay mucho temor también de parte de los griegos que no encuentran una salida clara. ¿Qué implicaciones tiene una u otra decisión? Digamos, supongamos primero que gana el no y que el primer ministro se siente respaldado por esta posición para plantear, no sé si un cauce igual o distinto de negociaciones con el Eurogrupo. Bueno, la última entrevista que ha dado hace poco Varoufakis a la CNN exactamente era esto, de decir, claro, si gana el no, Grecia vuelve a la mesa de negociación con una posición más fuerte y va a pedir lo que probablemente, tratando de imaginar lo que podría ser, una especie de plan el cual se reajusta completamente a la estructura de pago de la deuda, a lo mejor eliminando una parte de esta deuda y todo. Lo que pasa, claro, que del otro lado hay los países creditores, los acreedores, y también hay los países que han pasado a través de plan de ajuste de este tipo y que de alguna manera podrían decir, bueno, ¿por qué hay un tratamiento preferencial para Grecia? Son países como Irlanda, Portugal, España, Letonia. Así, hay algunos países que han pasado por este tipo de ajuste. De otro lado, claro, si ganara el sí, hay que ver también la posición de los dos actores, qué pasaría con el gobierno griego, qué pasaría con las instituciones europeas, se sentarían en la mesa, de dónde repartirían, y hay también que estar consciente, simplemente porque por honestidad intelectual, adentro de la Unión Europea hay posiciones variadas, hay matices, ¿no? Algunos países, Alemania, por ejemplo, tiene un cierto tipo de posición. La posición de Francia es un poco distinta sobre algunos puntos, no en relación tanto a la negociación con Grecia, sino a cuál es la manera mejor de enfrentar el tema de cómo relanzar la economía europea, cómo hacer repartir el crecimiento y todo, porque esto, al final, muchos problemas nacen de esto, una tasa de crecimiento que generalmente no es muy alta. Y evidentemente es mejor tener finanzas públicas en orden que tener finanzas públicas disparatas, ¿no? Okay. Y esto creo que todo el mundo está de acuerdo. Se habla mucho de las consecuencias de esto para la Unión Europea, pero por otra parte se hace una distinción con la eurozona, que son los países de la Unión Europea que sí forman parte del euro. Para hacerlo más sencillo, ¿quiénes no forman parte del euro? Bueno, en este momento hay 19 países que hacen parte del euro. 19. Sí, y hay otros países, entre ellos hay Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Polonia, Rumania, Bulgaria, una serie de otros países, República Checa, que no están en el euro. ¿Qué quiere decir? Que sus políticas monetarias y fiscales tienen autonomía propia de acuerdo a su propia sostenimiento de su moneda. Exactamente, o sea, algunos países, hay que pensar que para todos estos países, incluido Gran Bretaña, gran parte del comercio internacional es con la Unión Europea. Por lo tanto, según el tamaño de la economía, el tipo de proyección de la economía, la tasa de cambio de la moneda de estos países que no están todavía dentro de la moneda única, como nosotros decimos, puede ser más o menos fija o flexible. Evidentemente, el único país que tiene la posibilidad de nunca ser parte de la moneda única es el Reino Unido, que al momento en el cual se formó claramente dijo que no.
Suecia y Dinamarca tienen un compromiso que pero no tiene fecha. Teóricamente también ellos dos podrían no entrar en la Unión Europea. Todo lo otro tiene un compromiso a entrar en algún momento, como parte del proceso. En particular, los países que han hecho parte del proceso de ampliación a partir de 2004, que son varios. Y en este grupo de países, evidentemente, hay situaciones distintas de la opinión pública en relación a ser parte del euro o no. Sistemáticamente, también después que la crisis empezó, hay países que han pedido de entrar, están tratando de entrar porque la ven como un ancla de estabilidad. Por una parte está la estabilidad y por otro lo que otros sectores de la opinión pública de esos países pueden considerar como una suerte de pérdida de soberanía económica. Evidentemente, claro, haciendo parte de un club con reglas bastante estrictas, se pierde un margen de maniobra. Lo que pasa es que en el caso de algunos países este margen de maniobra es muy teórico, porque son economías relativamente más pequeñas y la estabilidad que le da en materia, por ejemplo, de tasa de interés a ser parte del euro, evidentemente ayuda a la sostenibilidad de la deuda de esos países. Ahora, claro, en el caso de Grecia, había hecho parte del euro en un momento en el cual era muy fácil acceder a los mercados financieros internacionales por la abundancia de liquidez, de dinero fácil que había, digamos, hasta el año 2008. Esto ha favorecido un proceso de endeudamiento. Ahora, claramente el proceso de endeudamiento en sí no siempre es algo negativo, depende también uno en qué usa el dinero por el cual se endeuda. Si el endeudamiento sirve para aumentar la competitividad, la productividad, el potencial industrial o agrícola de un país, puede después resultar conveniente simplemente porque aumenta la productividad y aumenta la producción. Porque por último, el tema de la deuda está siempre ligado al tema del crecimiento económico. Si uno tiene un PIB que crece mucho y la deuda crece en proporción al PIB o menos del PIB, no hay problema. Y esta es la cosa, si una economía muy grande y solvente, en general, no hay un problema muy grande. Un ejemplo histórico, después de la guerra napoleónica, Inglaterra tenía una deuda pública del 200% en relación al PIB. Claro, pero después ganó la guerra napoleónica, hubo la revolución industrial y esta deuda se absorbió muy rápidamente porque el producto creció muchísimo. Así que el tema de la deuda no se puede nunca separar del tema del crecimiento económico. Pero hablando de las consecuencias, podría darse un escenario en el cual eventualmente Grecia decide salirse de la zona euro y sigue siendo parte de la Unión Europea. Puede darse este escenario, evidentemente. Normalmente es complejo. Digamos que es un escenario al cual todo europeísta convencido no quiere pensar, simplemente que Grecia es parte de la familia europea. De hecho, la civilización europea empezó en Grecia, tampoco el nombre Europa viene de Grecia. Tampoco podemos mirar esto únicamente como si fueran cuestiones puramente contables, ¿no? El valor de la presencia de Grecia en la familia europea es enorme para nosotros. Por lo tanto, nadie quiere que Grecia salga de la eurozona, o nadie quiere que salga de la Unión Europea. Ahora, salir evidentemente de la zona euro puede tener también un problema grande para Grecia, porque ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Qué va a pasar con los inversionistas? ¿Qué va a pasar con la misma población griega que en este momento está tratando de retirar dinero de los bancos? No es una operación indolor. Lamentablemente ninguna de las dos lo es. Ahora, lo que nosotros soy únicamente un diplomático, no soy involucrado en esta negociación con Grecia. Simplemente lo que todo europeísta convencido quiere es que se logre un acuerdo que tenga un respaldo democrático suficiente y que sea posible encontrar una manera para, de un lado, hacer la deuda de Grecia sustentable, de otro lado, para que haya un relance del proceso de crecimiento económico sin el cual ninguna deuda al final es sustentable. Pero siguiendo la lógica de la distinción entre la eurozona y la Unión Europea, a final de cuentas, esta crisis, esta negociación es manejada por los principales factores, llamémosle, económicos de Europa. Quienes están dirigiendo esto son los ministros de Hacienda, el presidente del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario. Ahora, ¿las autoridades de Bruselas tienen alguna incidencia política en esta negociación? Bueno, decimos que evidentemente lo que están en este momento el Eurogrupo, que es el grupo de ministros de Hacienda, hay la Comisión Europea, que es un organismo, decimos, que tiene poder muy amplio y que tiene muchísimo poder en materia económica, y el Banco Central, y el Fondo Monetario, que evidentemente no es una institución únicamente europea, sin embargo, en todas las situaciones de deuda comparable siempre tuve un papel de participación, también porque una crisis de la eurozona es una crisis también relevante para la economía mundial, así que tiene sentido que el Fondo Monetario, del cual todos los países de la Unión Europea son miembros, en este momento sea involucrado en las negociaciones.
Evidentemente, claro, hay autoridades más políticas, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, que a pesar de no estar directamente involucrados diariamente en la negociación, tienen un peso político enorme. Bueno, el Parlamento es la legitimidad democrática de la Unión Europea, el Consejo son donde los Estados sientan en cuanto tal. Y evidentemente una crisis económica que podría degenerar como consecuencia de la crisis de la deuda, tiene implicaciones políticas importantes, no hay que olvidarse, decimos que también Grecia... ¿Hay algún temor que se produzca un efecto contagio en otros países? Bueno, en sí. Italia, dicen algunos, en España... Bueno, yo diría que todos estos países, aparte, bueno, estos países son esencialmente, han prestado dinero a Grecia. Para empezar, el dinero que Grecia recibe de la Unión Europea es proporcional al tamaño de la economía. Una parte importante viene de Alemania, pero ya la contribución de Francia e Italia juntas es más grande que la de Alemania, por ejemplo. Así que todos de alguna manera han prestado dinero a Grecia. El efecto, evidentemente, si Grecia no pagara nada, hubiera un problema no inmenso, porque no estamos hablando de la economía griega, es relativamente pequeña cuando se compara a la economía de esos países más grandes. ¿Representa el 2% de la economía europea? Sí, 2%, 2.4%. Depende de cuánto está creciendo o no está creciendo. Ahora, al mismo tiempo, el impacto que podía haber habido en el año 2011, cuando hubo una crisis parecida, hubiera sido mucho mayor en aquella época porque no existían los mecanismos que existen hoy. Ahora tenemos una unión bancaria que evidentemente ayudaría a reducir enormemente el impacto sobre los bancos. Hay un mecanismo europeo de estabilidad. Así, honestamente, no creo tanto a un efecto contagio sobre otros países del área mediterránea o de otra parte de Europa, Europa del Este o hasta del centro de Europa. El efecto sería más bien un efecto político, evidentemente, ¿no? Hay una sensación de malestar en Europa, de que hay algo que no hay, esas imágenes de los jubilados griegos protestando, en este momento el efecto del corralito, y hay un estado como de pesimismo. Exacto, esto es más bien un factor, más que yo creo que desde un punto de vista financiero y económico, Europa es mucho más fuerte que hace 4 años y probablemente agarraría bien el golpe, ¿no? Pero hay también un golpe. Hay un efecto político, hay mucha, digamos, asociación, paralelismo entre la emergencia del movimiento político Podemos en España y Syriza en Grecia y otros movimientos que empiezan a surgir en otros países. Exacto. Hay movimientos, decimos, el rechazo en general a las políticas de austeridad. Exactamente. Hay un rechazo a la política de austeridad en algunos países seguramente, y también hay algunos componentes políticos que no tienen un rechazo abierto a la política de austeridad, sin embargo, quisieran ver un enfoque distinto. Así que, evidentemente, cualquier cosa va a pasar de la crisis de Grecia, va a haber un debate al respecto. Va a haber un debate que posiblemente puede ser un debate saludable sobre cuál es la manera mejor de salir de la austeridad. Pero se quedan algunas cosas básicas. Se queda básico, fundamental, que hay que tratar, en general, si uno se endeuda, de pagar la deuda, de alguna manera. Hay que tratar de aumentar la competitividad de la economía europea. Hay que tratar de tener finanzas en orden, ¿no? Y estas cosas son las cuales no es muy fácil salirse tampoco. Y por lo tanto, cualquier debate hay en materia de austeridad no puede tampoco basarse sobre, digamos, crear ilusiones excesivas, ¿no? Hay de alguna manera que encontrar una manera razonable. Sin embargo, claro, de varios puntos de la Unión Europea hay una demanda para una política que después del ajuste tenga también en consideración el crecimiento. Algunas personas que no van a votar en Grecia porque no son griegos, pero tienen influencia en el debate público internacional, como los premios Nobel de Economía Paul Krugman y Joseph Stiglitz, dicen que ellos votarían por el no, pero advierten que ninguna de las dos opciones le da una salida a Grecia. De alguna manera están sugiriendo que se necesita algo diferente. Yo creo que eso están diciendo. O sea, creo que fundamentalmente sea Stiglitz que Krugman contestan el principio de la política de austeridad y buscan de alguna manera una salida. Decimos, de alguna manera uno puede estar de acuerdo con esto, sin embargo, se queda el hecho que hay que encontrar una manera que sea sustentable y hay que ver cuál es la forma mejor para relanzar el crecimiento. Y esto igual presupone que haya una finanza pública en orden. Y esto creo que sea para también, decimos, también reconocer las razones de lo que aparentemente pueden parecer muy rígido en estas demandas de respeto de la regla y todo.
es que se llegó a una situación así también porque sea por el lado de la finanza privada, sea por el lado de la finanza pública, en algunos momentos no se ha mirado mucho al tema de la sustentabilidad. Gracias, Giovanni Di Girolamo, director adjunto de la Delegación de la Unión Europea. Estaremos pendientes de lo que ocurre este domingo en Grecia, aunque seguramente, aunque gane el no o gane el sí, no se dirá la última palabra de esta crisis que requerirá posiblemente largas y nuevas negociaciones a partir de ese momento.